no voy a ser la primera mujer, tampoco voy a ser la última, que cuando asume una posición de responsabilidad es, en definitiva, puesta en cuestión su capacidad de trabajo y vinculada a ser la sombra de un hombre, la persona que está detrás del hombre, la persona que solo vale si el hombre está ahí. Creo que eso es una cosa que responde pues a unas dinámicas patriarcales que en nuestra sociedad y a un machismo que en nuestra sociedad todavía sigue existiendo, y que también ojalá pues estas preguntas y mis respuestas también sirvan para que esas cosas dejen de producirse. Cuando hablamos de las formas, vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es peor para los ciudadanos? ¿Que haya un parlamentario que un día dice una palabra un poco más rara de escuchar en el Parlamento, pero para decir una verdad que afecta al cumplimiento de las normas democráticas y de los principios democráticos, o utilizar muy buenas maneras los señoritos que se han creído que esto era su cortijo, pero a través de las buenas maneras vulnerar los principios del Estado de Derecho y entorpecer la acción de la oposición, como está haciendo el Gobierno, no respondiendo a las preguntas de la sesión de control y saltándose a la torera la acción del Legislativo con los vetos a las intervenciones en comisiones, a las comparecencias, a las iniciativas legislativas? Es que yo creo que a los ciudadanos les afecta más un veto expresado con buenas formas que una mala palabra o una palabra malsonante que sirva para decir la verdad en el Parlamento. Insisto, que hacía mucho que algunos no la escuchaban. Somos en este momento la única fuerza política que, en relación con el espacio del cambio, es capaz de plantear un proyecto de país distinto al que tienen el PP, el PSOE y Ciudadanos, que tienen en lo fundamental un mismo proyecto de país: continuar con la austeridad, continuar con los recortes, aunque luego tengan que aplicar algunas medidas de maquillaje social en lo que se refiere a la actividad parlamentaria, pero en esencia tienen el mismo proyecto. Y nosotros, después de Vista Alegre, no solamente salimos fuertes, con una interna resuelta, no sé, las preguntas que solemos responder, sino lo que a veces no somos capaces de explicitar a raíz de esas preguntas, que es: somos la única fuerza política que tiene un proyecto de país diferente al de la Triple Alianza. Nosotros siempre tuvimos la intención de entendernos con Pedro Sánchez. Otra vez, de nuevo, salió aquí el debate de las formas, pero al final lo que nosotros estábamos planteando, aunque el debate de las formas desviase la atención, era un gobierno conjunto entre el Partido Socialista y Podemos, porque habíamos sacado un número de votos equivalente, unos apoyos ciudadanos que nos permitían gobernar juntos y sacar al Partido Popular del gobierno. Desgraciadamente, el Partido Socialista decidió lo que finalmente ocurrió. No solamente lo decidió el Partido Socialista, en concreto lo decidió una parte de la dirigencia del Partido Socialista en connivencia con un sector de la oligarquía de nuestro país, del IBEX 35, y esto no lo he contado yo, lo ha contado Pedro Sánchez, al que le llevaron a reuniones para decirle: con Podemos no se gobierna. Ese fue el plan de la trama, ese fue el plan de las élites. Cuando a alguien le dicen la palabra casta, piensa, digamos, en un político o una política, creo que más bien un político, normalmente hombre, que tiene muchos privilegios, ¿no? Que puede viajar en business, que aprovecha su posición de cargo público para realizar ciertas actividades en su propio beneficio, que es algo que en nuestro país ha pasado y estamos hartos de ver en la televisión casos como este. Pero la palabra trama no alude tanto a una persona en concreto como a las relaciones que se establecen entre determinadas cúpulas políticas, cúpulas empresariales y cúpulas judiciales, esa mafia del canapé de la que también hemos hablado mucho en estas últimas semanas, y que son relaciones, es un entramado de poder, un bloque de poder que al final, aunque entre ellos también tengan sus diferencias, como en toda relación humana, defienden unos mismos intereses que no son los del interés general, los del interés de la ciudadanía, sino los suyos propios para mantenerse en el poder, que es lo que explica la trama. Viene a la cabeza, creo yo, esa tela de araña que explica cómo puede ser que en Madrid o en Valencia haya tantas contrataciones públicas que se hacen presuntamente a cambio de mordidas, que terminan yendo a un partido político, que termina al final llevando políticos a los ministerios, que siguen entregando contrataciones presuntamente a cambio de mordidas. Es decir, la trama alude a esa tela de araña, a esa relación de poder, a ese bloque de poder.
El caso concreto es que hay un tipo penal, el de enaltecimiento del terrorismo, que no está sirviendo para perseguir el terrorismo y está sirviendo para encarcelar humoristas o para imponer más bien penas de prisión a humoristas o a personas que hacen una broma en una red social. Bueno, pues cuando hay, insisto que no lo digo yo, que es que lo dice la propia Naciones Unidas, una redacción ambigua en un caso tan serio como este, yo creo que merece revisión, sobre todo para no terminar banalizando el terrorismo y haciendo, que lo decía este relator de Naciones Unidas, haciendo pasar cosas que a lo mejor incluso son delito, por un delito de terrorismo cuando no lo son, cuando son delito, pero no de terrorismo, sino simplemente delito que debe juzgarse de forma normal o a lo mejor que no son ni delito, ¿no? Hoy conocíamos la sentencia de Cassandra, una chavala de 21 años que pone un tuit y por poner un tuit, por hacer una broma, la han condenado a 1 año de prisión y la han inhabilitado 7 años, o sea, no va a poder ser profesora una persona de 21 años por hacer una broma en internet y sin embargo vemos cómo Urdangarín está en Suiza libre y pudiendo disfrutar de su libertad cuando ha participado de una trama corrupta que ha sacado dinero de las arcas públicas para entregárselo a una trama corrupta. Pues la justicia no es igual para todos.